Hermanos, quiero invitaros a abrir hoy la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Vamos a estar leyendo los versículos 17 al 26. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 26. Dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Oramos y ponemos este tiempo delante del Señor. Padre, gracias por traernos a este lugar para poder meditar un día más en tu palabra. Ayúdanos, Jesús, a encontrarnos contigo. Señor, queremos pedir tu presencia manifiesta en este lugar por tu Espíritu. Señor, queremos rogarte que tú vengas con poder. Señor, así como en esta ocasión, en esta narrativa que acabamos de leer, tu poder estaba presente para sanar. Queremos pedirte también en esta mañana, Señor, tu palabra y tu poder vengan para traer sanidad. Y te ruego, Padre, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, cuando nos acercamos a una narrativa de los evangelios como esta, es útil, antes de entrar en los detalles propios de la narrativa, ir directamente al tema central y saber de qué nos está hablando aquí la palabra del Señor. Y quiero hacer eso de buenas a primeras porque, en fin, si algo os queda claro, que sea esto que vais a escuchar ahora mismo. El tema central de esta narrativa es que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Eso es lo que aprendemos aquí. Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Versículo 23 dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Versículo 24, tema central. Pues para que sepáis, y aquí está todo. Aquí está la clave para entender todo lo que está ocurriendo aquí. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Por lo tanto, el tema central de esta narrativa es que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados y que esta autoridad se hace evidente a partir de la restauración que Él trae a todas las esferas de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace evidente que en efecto Jesús tiene autoridad para perdonar pecados? Porque juntamente con el perdón de los pecados viene el poder que restaura todas las esferas de nuestra existencia. El poder que le dijo a este paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Por lo tanto, el poder de Jesús vamos a decirlo así, el poder de Jesús para sanar las ramas del árbol de nuestra existencia deriva de que Él tiene poder para sanar la raíz. Y porque Él sana la raíz, Él sana las ramas. Esa es la idea, eso es lo que vamos a ver aquí. Yo sano la raíz
Y a partir de esa sanidad, yo voy a traer sanidad a todas las esferas de la vida, tanto a nivel del alma, o sea, tanto a nivel espiritual, del corazón, pero también físico. El Señor, a partir de su resurrección, Él apunta el día en el que todo mal que el pecado ha causado, todo lo que el pecado ha roto en su creación, Él lo va a restaurar. Él es el médico. Jesús es el que sana. Él sana todas nuestras dolencias. Todas, hermanos, todas. Él sana todas nuestras dolencias. Amén. Así que bueno, con eso en mente vamos a entrar al texto y vamos a ver algunas cosas bien preciosas de cómo el Señor hace eso y de lo que eso involucra también en nuestras vidas. Es un sermón bien importante para hoy, ¿no? Para lo que estamos viviendo como iglesia. Con tanta gente enferma también a nuestro alrededor. Pues nada, hermanos, en primer lugar yo quiero destacar en este texto, lo primero que vamos a encontrar aquí es la fe de 4 hombres y de un paralítico. ¿Okay? La fe de 4 hombres y de un paralítico. La palabra del Señor nos dice que Jesús estaba en Capernaum. En el Evangelio de Lucas no lo dice, pero lo dice en Marcos capítulo 2, donde Jesús tenía su centro de operaciones. Él empieza su ministerio en una pequeña ciudad de Galilea, al lado del mar de Galilea, llamada Capernaum. Y él estaba en una casa. No se nos dice de quién era la casa. Tal vez sería de la suegra de Pedro, quién sabe. No tenemos ni idea. Pero el asunto es que Jesús estaba enseñando en aquel lugar. Jesús estaba enseñando. Y a esta altura ya el ministerio de Jesús era bastante conocido y mucha gente había venido de diferentes lugares para escucharle, especialmente fariseos y doctores de la ley se habían unido a aquel lugar y la casa estaba completamente llena. La puerta estaba llena, las ventanas estaban llenas. Y el texto nos dice que Jesús estaba enseñando en aquel lugar. Él estaba enseñando. Pero de manera muy interesante, en el versículo 17, segunda parte, nos dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. Hermanos, qué difícil es interpretar esta frase. No, uno podría pensar, bueno, yo creo que el Señor tenía en efecto poder para sanar cuando quisiera. Y en efecto considero que es así. Pero aparentemente Jesucristo como hombre también podía experimentar una gracia singular del Espíritu Santo del Señor en un momento determinado para una tarea concreta. Es posible. Y parece que en algún sentido eso es lo que aquí Lucas nos quiere decir. O sea, de un modo especial, el Espíritu del Señor estaba en aquel lugar sobre Jesús para sanar. Y no sabemos cuán lejos de este lugar habían 4 hombres, aquí no nos dice quiénes eran, pero en el Evangelio de Marcos capítulo 2 sí se nos dice que eran 4 hombres que tenían un amigo paralítico y ellos se determinaron a llevar a su amigo paralítico a aquel lugar. Y yo quiero detenerme en la fe de estos 4 hombres y del paralítico. Quiero que podamos ver que esa fe fue el vehículo que los unió a Cristo y a la sanidad que hay en Cristo. Hermano, Jesús tiene autoridad para sanar todas nuestras dolencias, perdonar pecados, sanar toda enfermedad, pero la fe es el vehículo que nos une a Él. Por fe somos salvos. Y yo quiero que veamos el ejemplo de la fe de estos 4 hombres y del paralítico que se acercan a Jesús. Pues nada, algunas cosas bien interesantes referente a la fe de estos 4 hombres y del paralítico. La primera de ellas es que la fe de estos hombres es una fe que reconoce la gravedad del problema en el que se encontraban. Queridos hermanos, el paralítico tenía un problema grave. Él tenía una enfermedad que afectaba todas las áreas de su existencia, que lo dejaba literalmente paralizado, él no podía andar. Y él era completamente incapaz de salir por sus propias fuerzas de esa realidad. Querido hermano, la fe comienza cuando uno percibe la profundidad y gravedad de su problema. Ahí empieza todo. Cuando uno se da cuenta de que tiene un problema de tal categoría que afecta toda su existencia y del cual no puede salir. Desde luego uno puede decir, bueno, el problema de este hombre era un problema físico. Sí, pero no solo. Quiero decir, tal vez él se apercibiese de manera inmediata de la realidad física en la que se encontraba y eso fue lo que le empujó a Jesús. Pero cuando Jesús miró a ese hombre,
¿Cuál fue el primer problema que Jesús sanó? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿qué es lo que Jesús le dijo? Hijo, hombre, en Lucas hombre, en Marcos hijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ok, por lo tanto, sea cual sea la percepción que este hombre tenía de buenas a primeras de cuál era su problema, Jesús sabía cuál era su problema más profundo. Y la fe siempre comienza ahí. Cuando uno tiene un análisis certero de la realidad, profundidad y gravedad del pecado y la completa incapacidad de zafarse o de salvarse a sí mismo de tan grave problema. Hermanos, el problema no es solamente que pecamos. El problema es que somos esclavos del pecado. Y solamente si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. ¿Por qué hay tan poca fe? ¿Por qué tan pocos acuden a Cristo? Bueno, de buenas a primeras quiero deciros es porque hay muy pocos que llegan al reconocimiento de su verdadera parálisis, de la profundidad y gravedad de su pecado. Hermanos, no solamente somos rebeldes, somos esclavos de un corazón rebelde. Y el único modo de ser liberados de esa rebelión que nos autodestruye, nos lleva al infierno, es acudiendo a Jesucristo. Y lo primero que vemos en este hombre y en estos 4 amigos es que ellos reconocieron la profundidad y la gravedad de su problema. Y eso es lo que les impulsó a ir a Jesús. Y es bonito ver que ellos fueron a Jesús porque ellos creían que en Él no solamente había una enseñanza certera, sino que en Él había también poder para salvar. Interesante. Primer punto de la fe. La fe reconoce la gravedad del problema. Segundo punto de la fe acude a Jesucristo. La verdadera fe, ella se vuelca a la persona de Jesús para encontrar en Él todo lo que necesita. Hoy me bendijo mucho la oración de mi esposa en el tiempo de oración. Ella dijo, Señor, tú tienes la respuesta a todas nuestras necesidades. Hermano, eso es lo más profundo que un ser humano puede hablar de este lado de la eternidad. Cristo, en ti están las fuentes de todo bien. Tú, Señor, eres la fuente de todo tesoro y sabiduría. En ti el Padre nos otorga todo lo que necesitamos. Y la fe mira a Cristo. La fe mira el problema y dice, hey, esto es grave. Es real, afecta toda mi existencia y no puedo salir de él. Bueno, pero a partir de esa realidad, la fe alza sus ojos para mirar ¿a quién? Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Ahora, había mucha gente en aquella habitación mirando a Cristo, pero solamente este hombre encontró la sanidad. Es interesante, Jesús estaba enseñando. Y muchísimos fariseos y maestros de la ley se acercaron a aquel lugar porque querían oír la enseñanza de Jesús, lo cual es bueno y necesario. A fin de cuentas, es a partir de la enseñanza de Jesús que nuestras vidas son transformadas. Pero el problema es que esta gente estaba solamente interesada en indagar referente a la veracidad o falsedad de lo que Jesús estaba enseñando. Y tenían, por cierto, un espíritu bastante crítico al acercarse a Jesús. Pero el texto nos dice que en aquella ocasión el poder del Señor, el poder de Dios estaba sobre él para sanar. Y ahora vemos a un hombre que reconociendo la profundidad y gravedad de su propia enfermedad se acerca a Cristo. No solamente porque tenga interés en indagar referente a la veracidad de sus argumentos, pero porque cree que la palabra del Señor es una palabra de poder. La palabra del Señor no solamente viene a dar respuesta a los problemas intelectuales del hombre, sino que viene a dar poder para salvar, poder para regenerar el alma, poder para cambiar los afectos del corazón. Hermano, cuando el apóstol Pablo le preguntan ¿por qué no te avergüenzas del Evangelio? ¿Por qué tienes valor y valentía para predicar el Evangelio en la gran capital de Roma, por ejemplo? Bueno, ¿cuál es la respuesta del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16? Porque no me avergüenzo, dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de las buenas noticias de salvación que el Padre nos ha otorgado en la persona de Cristo. ¿Por qué, Pablo? Bueno, porque no he encontrado ningún otro lugar, ninguna otra verdad que tenga poder para salvar.
Quiero decir, no me avergüenzo del Evangelio no solamente porque es veraz, pero porque es una verdad poderosa. Otro día estaba hablando con un hermano y afligido de corazón me decía, pero pastor, ¿los hombres de verdad pueden cambiar? Y yo le decía, hermano, los hombres pueden cambiar mediante la palabra de poder del Evangelio. Amén. Y la fe, hermanos, ella se acerca a partir del reconocimiento de la gravedad del pecado, pero se acerca también a partir de esa confianza sincera de que las palabras del Señor son poderosas para traer salvación. Mis palabras, dice el Señor, son espíritu y son vida. Por lo tanto, la fe se acerca a Jesús. En tercer lugar, la fe, hermanos, por lo menos la fe ejemplificada en estos 4 hombres y en este paralítico, es una fe movida por una compasión rompetechos. ¿Ok? Bueno, una fe que promueve una compasión a tal grado de que no se da por vencido hasta llevar o hasta llegar a Jesucristo. La historia aquí es fascinante, ¿no? Jesús está enseñando, ellos se acercan. Imaginaos, intentad entrar en la escena. Intentad entrar en la escena. Okay, aquellos 4 hombres se están llevando al paralítico. Habían oído hablar de Jesús, sabían que había poder en él para hacer milagros. Y le dicen al paralítico, te vamos a llevar. Tal vez al principio él estaba un poco incrédulo referente a la idea, pero bueno, al final dijo, bueno, vamos a intentarlo. Estos 4 hombres cogen a su amigo, se acercan a la casa. Cuando llegan está tan llena que intentan ir por la puerta. E imaginaos a la gente viendo al paralítico y ni siquiera moviéndose, ¿no? Diciendo, llega un hombre paralítico, abrid paso. No, nadie abría paso. Nadie. Ahí te quedas, ¿no? Entonces, no puedes por la puerta, buscan por la ventana. Tampoco pueden. Imaginaos a uno de los 4 diciéndole al otro, no, ¿qué hacemos ahora? ¿Por qué no vamos por el techo? ¿No? Y en las casas de la antigua Palestina había una escalera normalmente que llegaba al techo. El techo era plano, un lugar donde la gente solía estar también, ¿no? ¿Por qué no vamos por el techo? Pero ¿qué vamos a hacer en el techo? Bueno, abrimos un boquete en el techo. Entonces suben al paralítico y imaginaos abriendo el boquete y Jesús enseñando. Hermanos, a veces a mí me distraen cuando estoy enseñando y tengo ciertas distracciones, ¿no? Pero imaginaos eso, abriendo el techo. Y ahí están abriendo el techo. ¿Por qué? Porque les mueve una compasión tan profunda por su amigo que no se van a dar por vencido hasta llevarle a los pies del Señor. A veces yo pienso que como iglesia nos falta algo de eso. Nos falta algo de eso. Voy a hablar por mí. Me falta algo de eso. Señor, tal vez necesitamos la fe abre techos para nuestro hijo, para nuestros vecinos, para nuestros amigos. El decir, ya está, no logro meterlo por la puerta, pues por la ventana. Y no logro por la ventana, pues venga, subamos con él por la escalera, abramos el techo. Hagámoslo llegar al Señor. A veces la fe tiene esa dimensión de no darse por vencida. Los evangelios hablan mucho de esta categoría de fe. ¿Os acordáis de la mujer del flujo de sangre? Si tan solo tocar el borde de su manto. Si tan solo. Y va hasta el final, hasta llegar. La verdadera fe tiene esa categoría de no darse por vencida, de abrir el techo. El poder del Señor estaba sobre él para sanar. Y evidentemente era por eso. El Dios soberano que ordena todas las cosas sabía lo que iba a ocurrir. Pero la fe tenía que ser ejercida para llegar hasta el final. Nosotros como iglesia creo que necesitamos un bocado de esa fe. El Señor nos tiene que llevar a esa realidad, a esa compasión, rompe barreras, abre techos, para llevar no solamente nuestras propias vidas al Señor, pero a aquellos que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, la fe del paralítico y de sus 4 amigos. Es tan bonito ver, hermanos, cómo cuando el Señor ve al paralítico descendiendo, en el versículo 20 dice, al ver la fe de ellos, le dijo. ¿Sabes qué interesante? Jesús va a perdonar sus pecados y le va a sanar de la parálisis que tiene a partir de la realidad de la fe de ¿quién? De todos ellos. No solo del paralítico, de todos ellos. Esto es fascinante. Desde luego yo creo que la fe del paralítico está incluida. Desde luego. No creo que el Señor proclame perdón de pecados sobre alguien que está completamente incrédulo de cara a esa realidad. Eso no es bíblico. Pero sigue siendo cierto que el texto nos habla de fe en plural.
indicando que no solamente estamos hablando de la fe del paralítico, sino de la fe de todos sus amigos que le estaban llevando a aquel lugar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, venid conmigo. Volvamos a la casa del paralítico aquel día por la mañana antes de salir. Llegan sus amigos emocionados y le dicen, Jesús está aquí. Y él les dice, no hombre, pero esto no se cura. Ya sabéis, son tantos años así, esto no funciona. No, mira, vamos a hacerlo. ¿Quién sabe? Este es el día. Bueno, venga, vamos. ¿Lo veis? La fe de ellos. Venga, vamos. Está bien, entonces empiezan a ir. Llegan a la casa, está todo abarrotado de gente, no logran entrar y de nuevo el hombre se viene abajo. No, vamos a volver. Esto no tiene sentido, muchachos. Esto es ridículo. No, venga. Vamos a encontrar la manera. Subamos al techo. No, hombre, no. Sí. La fe de ellos. Y fijaos cómo estoy usando cierto medida de imaginación. Entiendo que pero estoy queriendo mostraros cómo muchas veces la fe de uno bendice, anima, levanta la fe de otro. Hermanos, en la iglesia, ¿cuántas veces no es esa nuestra experiencia? Ayer tuve una reunión con un grupo de hermanos de la congregación, algunos hombres que están sirviendo en la Achar, Iglesia Quicho, aquí también en Armilla, y mi alma venía decaída. Estamos viviendo una semana tan difícil con toda la pastoral de baja, estoy teniendo que correr de un lado al otro y mi alma agotada y venía, Señor. Ahí digo, bueno, hermanos, no traigo hoy algo muy preparado, no he tenido tiempo, pero ¿qué os parece si cada uno comparte un poco de lo que el Señor está haciendo? Y claro, no les dije que eso era porque yo necesitaba eso. Y cada uno fue compartiendo, hermanos, y mi alma empezó a levantarse. Al ver lo que Dios estaba haciendo en la vida de cada uno de ellos, mi corazón decía, gloria al Señor. Porque la fe de uno fortalece la fe de otros. Y nos lleva a Jesús, y nos acerca a Cristo. Y nos lleva a confiar en su palabra, en sus promesas. Hermanos, al ver la fe de ellos, bendito sea el nombre del Señor. Quiera el Señor como iglesia darnos la fe que caracterizó a estos 4 hombres y también al paralítico. Se abre el boquete en el techo, se abre ese agujero y empieza a bajar el paralítico con unos trapos que lo iban descendiendo a aquel lugar. Qué quebranto, ¿no? No sé si alguna vez has sido expuesto públicamente en tu debilidad. Bueno, este pobre hombre en este día fue completamente expuesto. Delante de todo el mundo descendía el paralítico, ¿no? Que si era tímido, pobre hombre, ahí se le tiene que haber ido todo, porque todos lo estaban viendo. Descendió a aquel lugar. Y cuando Jesús lo tuvo delante de sí, le dijo, hombre, tus pecados, versículo 20, segunda parte, al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Queridos hermanos, me parece que esta frase de Jesús es bastante antiintuitiva. No creo que es lo que ellos estaban esperando en este momento. Desde luego ellos lo llevaron hasta Jesús con la esperanza de que Jesús sanase su parálisis física. Pero el Señor lo primero que hace es perdonar sus pecados. Perdonar sus pecados. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿será que este hombre se encontraba en ese estado debido a algún pecado particular que habría en su vida? Puede ser. La Biblia no niega esa posibilidad. ¿Pero es necesario llegar a ese veredicto? No necesariamente. La Biblia también enseña que la enfermedad, el dolor, la realidad del sufrimiento deriva de sencillamente vivir en un mundo caído como el nuestro. Y, por lo tanto, sea de un modo o de otro, al final del día, todos nuestros males y dolencias derivan de la realidad profunda e íntima del pecado. Ya sea pecado personal, específico, que causa una determinada dolencia, o la mera realidad de vivir en el mundo caído en el que estamos. Ahora, queridos hermanos, al llegar a este punto de la narrativa, me parece que vemos algo que es muy común en la experiencia humana y que deberíamos considerar. Decía Martín Lutero que los hombres tendemos a buscar al Señor para que Él nos libere de las penas del pecado, pero no propiamente hablando del pecado mismo. Queremos huir del sufrimiento. Y eso es lo que muchas veces nos empuja a acudir al Señor. ¿No es cierto? Un matrimonio roto.
Y eso nos mueve al Señor de manera desesperada. Hijos rebeldes que están destruyendo sus propias vidas. Y a partir de ese momento corremos a Cristo, clamando que Él intervenga. Acudimos a Él a causa de una enfermedad que nos puede llevar a sufrimientos agudos e inclusive la muerte, o a problemas de depresión, de ansiedad, de angustias del alma, yo qué sé. Muchas veces lo que nos empuja al Señor son las penas y no el pecado propiamente hablando. Son las consecuencias del pecado y no el pecado en sí. Y si me preguntase, ¿dice eso es malo, pastor? Yo os diría, no es malo, está bien. En efecto, está bien acudir a Cristo por cualquier razón. Zaqueo lo hizo por mera curiosidad y mira cómo terminó. Salvo, él y su casa. Bueno, acuda a Cristo, hermano, sea cual sea lo que te mueva a hacerlo. Pero quiero decirte algo. Lo único que finalmente sanará tu vida será si oyes de sus palabras: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque si el Señor solamente sana las consecuencias del pecado, pero no llega a la raíz, de poco provecho será para ti de este lado de la eternidad y mucho menos del otro. Mucha gente en los tiempos de Jesús experimentó sus milagros y su poder. Muchos fueron alimentados por Él, muchos recibieron milagros extraordinarios y terminaron su eternidad lejos de Dios. Pero bendito sea el nombre del Señor cuando al acercarnos a Él escuchamos de su boca: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué, hermanos? Porque la mayor necesidad que tenemos es la necesidad del perdón de nuestros pecados. La mayor necesidad que tenemos es la necesidad de ser reconciliados con Dios. Es de que Él limpie y perdone todos nuestros pecados. Esto me hace acordar algo que en esta semana me bendijo tantísimo. Es la historia de Moisés cuando está en el desierto y el pueblo de Israel, cuando él está recibiendo los 10 mandamientos en lo alto del monte Sinai, el pueblo de Israel levanta aquel becerro de oro para adorar. Cuando Moisés desciende, la ira de Dios se enciende en contra del pueblo y Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, Moisés tiene que interceder porque Dios se había determinado a causa de su ira a destruir todo su pueblo y levantar un pueblo nuevo a partir de Moisés, del profeta. Moisés clama al Señor y le dice: no lo hagas, Señor, no lo hagas. Acuérdate de tus promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y entonces Dios le dice a Moisés: ok, Moisés, no lo voy a hacer. Éxodo 33, luego lo podéis leer. No lo voy a hacer, Moisés. Yo voy a cumplir mis promesas. Yo lo voy a hacer, ¿ok? Yo voy a introduciros en la tierra de la promesa y daros todos los bienes que prometí daros. Solamente hay una cosa: mi presencia no irá con vosotros. Enviaré al ángel que vaya delante de vosotros, pero yo no iré. Y entonces me encantan las palabras de Moisés. Son algunas de las palabras de la Biblia que más amo. Moisés mira al Señor y le dice: qué fuerte es esto, ¿eh? Mira, es como si el Señor hoy nos prometiese el cielo. Mira, yo te voy, la tierra de la promesa, yo te voy a dar toda bendición que un hombre podría querer. Te la voy a dar, todo. Solo yo no voy a estar ahí. Cuando Dios le dijo eso a Moisés, que conocía la gloria de Dios y conocía al Señor, le dice: hey, Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. ¿Por qué? Porque al final del día, lo que verdaderamente necesitamos no son las bendiciones de Dios, no es la sanidad de Dios, no son las dádivas de Dios. Lo que de verdad necesitamos es a Dios. Es su presencia manifiesta en nuestras vidas. Es Él con nosotros. Y cuando Él está con nosotros, hermanos, lo tenemos todo. En la vida y en la muerte, todo. Y al mismo tiempo, si no lo tenemos a Él, aunque tengamos todo lo que viene de Él, no tenemos nada.
Y al final del día todo es polvo y ceniza. Por eso Moisés le dijo a Dios, ¿no? Señor, si tú no vas con nosotros, no nos quites de ahí. Y es después de ese texto que Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria. Déjame verte, Señor. Déjame verte. A lo que el Señor dice, Moisés, nadie podrá ver mi rostro y permanecer con vida. Yo pasaré delante de ti y tú podrás ver mi espalda, porque no era tiempo todavía de ver el rostro del Señor. Pero cuando en Juan capítulo 1 se nos habla de Cristo, se nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculó entre nosotros y vimos su gloria. Ahora sí, llegó el momento de ver el rostro de Dios en la faz de Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad por Jesucristo. Sí, aquel paralítico necesitaba que se le sanasen los pies. Pero más que eso, necesitaba la reconciliación con Dios. Necesitaba el perdón de sus pecados. Hermano, quiero decirte algo. No necesitas las bendiciones del Señor. Necesitas al Señor que bendice. Necesitas su presencia contigo. Su presencia manifiesta contigo. Te basta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Bienaventurado el hombre que dice eso de todo corazón. Es el hombre más rico en la faz de la tierra. Jesús perdonó a aquel hombre de sus pecados. Jesús lo perdonó. Cuando Jesús perdonó a aquel hombre de sus pecados, los fariseos entraron en crisis. Versículo 21 dice, entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? La base del argumento es correcta, ¿no es verdad? O sea, sería blasfemo que cualquier ser humano hablase en términos de los que Jesús habló. O sea, nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Claro, lo que no pensaron es quién tal vez estaba delante de ellos, ¿no es verdad? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos no creo que llegaron a verbalizarlo. Creo que solo lo pensaron y Jesús discernió lo que estaba en el corazón de ellos. Conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es lo más fácil? ¿Es sanar el fruto o sanar la raíz? ¿Es sanar las ramas o llegar a lo más profundo? Y ahora les dice, versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, y esta es una frase bien importante, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Hermanos, este es el título más común que Jesús utilizaba para hablar de su propia persona. Y este título es un título muy importante porque evoca a la visión que el profeta Daniel tuvo en el capítulo 7 de Daniel, cuando él ve los cielos abiertos y ve a uno como un hijo de hombre que llega al anciano de días y recibe de él toda autoridad. Lo voy a leer. Daniel 7, versículos 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por lo tanto, aquí vemos a un hombre divino que está acercándose al Dios del cielo, al anciano de días, y tomando de él toda autoridad para reinar sobre todas las naciones de la tierra. Ahora, queridos hermanos, si este hombre divino está subiendo al cielo es porque primero descendió del cielo. Y eso es lo que vemos en el Evangelio. Como el Hijo eterno de Dios toma nuestra plena humanidad para morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día y subirse a la diestra de Dios
para tomar de Él toda autoridad. Y queridos hermanos, quiero deciros algo, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre todas las cosas. Jesucristo tiene autoridad sobre todas las cosas. Tiene autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el cáncer. Tiene autoridad sobre principados, potestades, demonios, sobre reyes de la tierra, sobre los soberanos de las naciones. Él reina sobre todas las cosas. De modo que sí, Él tiene autoridad para perdonar pecados. Amén. Cuando nos acercamos a Él, hermanos, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos reconcilia con el Padre. Pero bendito sea el nombre del Señor, el texto no termina aquí. Uno podría pensar, bueno, entonces Jesús le perdona sus pecados y ahí termina la historia. Pues no. Ahora Jesús va a decirles que para que ellos vean que Jesús es capaz de reconciliarnos con Dios, Él va a obrar la sanidad. Él le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Por lo tanto, se pone de manifiesto la autoridad de Cristo para perdonar pecados, al obrar en Él un principio de sanidad, un principio de restauración. Y quiero deciros que considero que ese es el propósito que está detrás de todos los milagros que Jesús hizo en su ministerio. ¿Por qué Jesús hizo milagros en su ministerio? Desde luego eran milagros parciales. Hermanos, este hombre fue sanado de sus piernas, pero llegaría el día en el que ya sea por la vejez o por cualquier otro problema, dejaría una vez más de caminar. Pero Jesús estaba dando vislumbres de aquello que acontecería cuando Él viniese y cuando Él venga a redimir todas las cosas. ¿Vais conmigo, iglesia? Son pequeñas señales del porvenir. Son pequeñas manifestaciones del poder que aún ha de manifestarse cuando Él venga a redimir todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, Él dice, mira, yo voy a sanar la raíz y te voy a dar un principio de poder, de restauración, para que veas la eficacia de lo que yo estoy haciendo. Hermanos, yo creo que eso es lo que experimentamos también nosotros en la vida cristiana. Cuando somos justificados por Dios, cuando Él viene y nos perdona de nuestros pecados, nos declara justos delante del Padre, Él no hace solamente eso. Él viene y nos da un nuevo poder también para empezar a vivir en santidad. De tal manera que cuando empezamos a andar en el poder de la santificación, damos evidencia de la eficacia de Cristo para justificarnos delante del Padre. Por lo tanto, Él me perdona, pero Él me da el poder para empezar a ser un marido mejor, una esposa más santa, un hombre que batalla y vence contra la ira, contra la fornicación, contra el orgullo. El poder empieza a operar en mi vida dando evidencia de que he sido perdonado, de que he sido justificado y de que de verdad estoy unido a Cristo, reconciliado con el Padre y su poder está en mí. Amén, hermanos. Es un poder parcial, apunta al porvenir, pero es real, es poderoso, es eficaz. No solamente opera a partir del alma en términos de la santificación, pero ¿por qué no decirlo? Desde luego, a partir de milagros y sanidades físicas. Por eso como iglesia también oramos al Señor y le decimos, sana, Señor. Y muestra tu poder también de este modo. Y Dios en su soberanía y según su voluntad manifiesta su poder aquí y allá, mostrando que Él es aquel que perdona pecados. Amén. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Por lo tanto, cuando una persona me dice, pastor, yo he sido perdonado de mis pecados, yo le pregunto, ¿hay poder para caminar? ¿O no? Porque si no hay poder para caminar, no hay perdón. ¿Estás andando? Jesús no le dice a aquel paralítico, tus pecados te son perdonados, campeón. Vete, que te lleven, cargarlo. No, le dice, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si alguien me pregunta entonces, bueno, pastor, yo he sido perdonado. Bien, ¿estás empezando a caminar en santidad, en obediencia, en victoria contra el pecado? Eso va a poner de manifiesto si tus pecados de verdad han sido perdonados. Y eso es lo que vemos. El Señor lo hace, amén, y lo hace en nuestras vidas. Gracias, Señor, por eso.
Gracias por eso, por tu perdón y por el poder que nos das. Él tiene autoridad para perdonar pecados. Él tiene autoridad para sanar nuestras vidas en todas las esferas. En todas las esferas. Bendito sea el nombre del Señor. Para ir terminando, hermanos, ¿cuál es la respuesta de la gente y de este propio paralítico al milagro que el Señor hizo? Versículo 25 dice: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, y aquí lo tenéis de nuevo, glorificando a Dios. Ahora, si me preguntáis, ¿cuál es la manifestación última de la sanidad de este hombre? ¿Es que se levantó, tomó su lecho y fue corriendo a su casa? No. Sí, esa es una evidencia del principio de la sanidad que Dios trajo a su vida. Pero la sanidad de verdad, la sanidad superlativa, última, eterna y gloriosa, es esta: Él glorificó a Dios. Hermano, ahí está. De nuevo, lo de Moisés. ¿Cuándo? Cuando glorificamos a Dios en lo que Él nos otorga, entonces estamos diciendo, estamos plenamente sanos. Plenamente sanos de verdad. Sano a tal grado que si el día de mañana este hombre volviese a tener un accidente y quedase malito de nuevo, esperando la redención eterna, la gloria, él seguiría plenamente sano. ¿Por qué? Porque estaba glorificando a Dios. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y hermanos, cuando la iglesia glorifica a Dios, el mundo se asombra y teme. Todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Bendito sea el nombre del Señor. Esas son las respuestas apropiadas a la obra de Dios en nuestras vidas. Por un lado, darle la gloria que es debida a su nombre, reconocer que todo bien que tenemos proviene de Él. Y finalmente, temer delante de Él. Asombrarnos y temer en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero, hermanos, ¿qué os parece si hoy acudimos al Señor en fe? En fe, acudimos al Señor. Tal vez algunos tienen que hacerlo por primera vez para confesar sus pecados y decir: Señor, perdóname, límpiame. Yo necesito oír de tu boca esas palabras: límpiame, Señor. Perdona mis pecados. Él tiene autoridad para perdonar pecados. Y tal vez hay personas en este lugar que tienen que decir: hey, pastor, yo necesito eso. Yo necesito confesar mis pecados delante del Señor. Tal vez hay personas en este lugar que dicen: hey, pastor, yo pensé que había sido perdonado, pero no hay poder para andar en mi vida. Por lo tanto, es posible que no sea así. Bueno, acércate al Señor. Dile: Señor, tú eres poderoso, tú tienes autoridad. Yo quiero rogar, Padre Santo, que tú me limpies y que tu poder se manifieste sobre mí. Y tal vez hay otros que tienen que cobrar ánimo para tener la fe que abre techo. Una vez más, por nuestro hijo, por el cónyuge, por el vecino. Decir: Señor, ayúdame a tener esa fe que anima a otros, Señor, que empuja a otros a tu presencia. Dame la gracia, Señor, de abrir techos orando, clamando una vez más por aquellos que tú has puesto a mi alrededor. Vamos a orar. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Queremos agradecerte, Señor, agradecerte por tu palabra, agradecerte porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y porque así como estos 4 hombres y este paralítico se acercaron a ti en esa casa y tu poder y el poder del Señor estaba sobre ti para sanar, tú sigues siendo el mismo que viene a nuestras vidas para perdonarnos y para sanarnos. Señor, y yo quiero rogar por mis hermanos en esta mañana. Quiero pedirte, Señor, por aquellos que necesitan que tú traigas perdón, que tú te manifiestes con poder. Señor, que tú traigas arrepentimiento, que tú traigas confesión. Y tal vez otros, Señor, que hoy
necesitan poder para caminar en sus matrimonios, caminar con sus hijos, caminar en victoria contra determinadas formas de pecados, Señor, que no están logrando vencer. Y necesitan tu poder que les dice, levántate. Levántate. Señor, que lo puedan oír hoy de tu boca. Señor, queremos una vez más poder creerte a ti, confiar en ti, confiar en tu palabra, confiar en ti, Señor. Tú eres el Hijo del Hombre que recibió toda autoridad de manos del anciano de días, que reina por los siglos de los siglos. Y es en tu nombre que oramos. Amén.